Yo no quería hacer una historia, un reportaje sobre hechos o sobre fenómenos, sino sobre personas, ¿no? No sobre hambre en abstracto o pobreza en abstracto, sino sobre alguien que vive ahí y, de ser posible, alguien que trata de llevar una vida normal, o lo que consideramos en España, incluso en Perú, que es una vida normal. Y la gente de Médicos Sin Fronteras me puso en contacto con un escritor, posiblemente el escritor más pequeño del mundo, un escritor que solo ha hecho un libro pequeñito de 120 ejemplares, que ha vendido y regalado él mismo y que vive en el medio del vacío de los libros, ¿no? En un lugar sin bibliotecas, sin librerías, con una importantísima población analfabeta. Y eso me gusta porque Umaru Rabe, que es el nombre de este escritor, el seudónimo, porque tiene un seudónimo y es Umaru Rabe, es un símbolo de esperanza, es un símbolo de alguien que quiere hacer algo que parece imposible y lo lleva adelante, ¿no? Aparte de ser un trabajador de Médicos Sin Fronteras, un animador de Médicos Sin Fronteras, alguien que lleva el mensaje de Médicos Sin Fronteras a la gente, es alguien que también hace libros y alguien que cree que su mundo puede ser mejor, y esa historia era justamente la que yo estaba buscando. Me ha sorprendido Bouza porque es como viajar a la Edad Media. Si no hubiese unos postes y algunas antenas parabólicas, nada distinguiría a ese pueblo de cómo era hace 10 siglos. No hay casi coches, no hay agua corriente, no hay luz eléctrica extendida, y los pocos sitios que tienen cortes eléctricos constantemente. Las casas son de adobe y paja, ¿no? Y sí esperaba encontrar un medio muy islamista, pero me sorprendió justamente la fuerza del Islam en un contexto así. El Islam no es solamente una religión en el sentido en que un occidental lo entiende, es la organización social, es la articulación comunitaria, es el juez, es el profesor, es el centro de conocimiento, es el que resuelve problemas, ¿no? Cuando ves algo así, entiendes por qué es fuerte el Islam. Es precisamente porque el Estado no existe, lo único similar a un Estado es la religión, y es la que ofrece todos los servicios que en Europa ofrece el Estado. La malnutrición ha estado siempre ahí y está por todas partes ahí, es como parte de la vida, ¿no? Creo que uno de los retos más duros es hacer que la gente no considere normales problemas graves. Y de hecho en eso trabaja mi personaje, el personaje del reportaje que viene a hacer, ¿no? Él es animador para Médicos Sin Fronteras, y parte de su trabajo es, por un lado, decirles: no es necesario tener malaria, se puede evitar, no es necesario estar malnutrido, se puede evitar. Bueno, yo la última vez que estuve aquí en Jerusalén y que tuve que trabajar en los territorios palestinos fue hace 5 o 6 años, que era una época en que ya habían pasado las 2 grandes intifadas, en que ya se habían armado los muros y los checkpoints y todo esto, o sea que no he notado una diferencia radical porque era más o menos el mismo periodo. Obviamente sí hay una diferencia enorme con respecto a lo que se veía aquí las primeras veces que estuve hace ya casi 30 años, pero lo que ahora se ve es una tendencia que se viene manteniendo bastante constante durante la última década por lo menos, entonces no hubo en ese sentido grandes cambios. Una de las conclusiones más obvias que uno podría sacar de acá es que estamos un poco equivocados cuando hacemos nuestra división en buenos y malos, y que si pensáramos en términos de clase y de quién tiene el dinero y quién no lo tiene, y quién tiene
el poder económico, por lo tanto, como base de todos los poderes, y quien no lo tiene, nos acercaríamos más a una descripción un poco más interesante del mundo. Durante estos días lo que escuché fue sobre todo relatos de víctimas, relatos de gente que sufrió de una manera u otra el poder de un Estado, en este caso el Estado israelí, podría haber sido, como decíamos antes, otros estados, pero que sufrió el poder del Estado. Y en sus relatos no se veía una forma de salida de todo esto, no se veía que ellos vieran una forma de salida de todo esto. No es que estuvieran resignados, porque en la mayor parte de los casos si habían sufrido el poder del Estado es porque no se resignan, pero al mismo tiempo a esa resignación no la acompaña un proyecto claro, una idea clara de hacia dónde podrían ir las cosas, de cómo podrían cambiar de una manera más o menos decisiva. Lo que pensé durante todos estos días y que voy a tratar de sintetizar en mi artículo con una frase que creo que se va a repetir todo el tiempo, es, la frase en todo caso es, hay una guerra, que esa guerra puede librarse por medio de piedras, de balas, de bombas, de acuerdos de paz, de palabras bonitas, de maltrato cotidiano, de encuentros incluso azarosos que pueden terminar incluso bien, pero lo que hay todo el tiempo es una guerra, son dos poblaciones que no pueden pensarse como mezcladas, como integradas y que pelean por un mismo territorio. Era la primera vez que yo iba al África y fue muy bonito llegar tan al corazón del África, aunque los etíopes no se sientan muy africanos que digamos, pero el proyecto que visitamos, la misión que visitamos, se ocupaba de mujeres y de niños, la salud de las mujeres y de los niños. Básicamente van mujeres que van a parir y ahí te encontrabas con una paradoja, digamos, difícil de manejar, interesante y difícil de manejar, que es el interés del personal médico que trabaja allí, por un lado de atender a esas mujeres con el mayor esmero, con el mayor cariño. Cada niño que nace es una vida decisiva por la que se pelea hasta último momento, para que sea un niño que nazca bien, que reciba toda la atención y el cariño que requiere en esos primeros momentos. Pero al mismo tiempo, Etiopía es uno de los países más sobrepoblados del planeta, con una tasa de nacimiento altísima, con un evidente problema de sobrepoblación. Entonces también hay el interés del personal médico de que esas mujeres practiquen alguna forma de control natal. Entonces es por un lado el interés por cuidar la vida que viene en curso, por atender a los niños que nacieron, y al menos sí atendí un parto, claro que por poco me desmayo, ahí se me iban yendo las luces, pero solo al final. La verdad es que tampoco fue un parto fácil. Se hacen, los días empiezan con los Toyotas estos todoterreno de MSF recorriendo las poblaciones y los caseríos vecinos para llevar al centro de salud a las mujeres que estén por parir o que tengan algún tipo de enfermedad o a los niños. Apenas los conoces, dejan de ser una cifra en la sobrepoblación mundial y al mismo tiempo, claro, los ríos de gente que ves por la carretera en Etiopía permanentemente te hace pensar en la crisis de sobrepoblación a la cual hay que ponerle solución. Bueno, primero esa sensación de que uno viaja a tierra desconocida, como decía Camões, todavía hay tierra que se esconde, ¿no? Entonces esa inquietud, esa excitación también de que estás yendo hacia un lugar que se esconde pero donde están pasando muchas cosas. Entonces es el viaje hacia el Cauca, hacia la cordillera del Cauca,
es uno de los lugares, digamos, calientes. Mis referencias eran blindas de información, pero era ir allí, ir al terreno, y a medida que nos íbamos acercando, ¿no?, al lugar elegido, que es la comunidad de Toribio, porque parecía que reunía unas condiciones, era como un escenario donde estaban todos los actores y donde se daban todas las circunstancias, una especie de metáfora de Colombia, de lo que ocurre hoy en Colombia, ¿no?, en su complejidad además. Y realmente el ir acercándose, el propio viaje, era como atravesar, digamos, la línea de lo invisible a lo visible, ¿no? Y se iba haciendo visible eso, y se cumplió esa primera idea que había de que podía ser efectivamente como un escenario donde se diera una convergencia, una confluencia de todos los actores, ¿no?, y todas las circunstancias, el pasado y el presente también. Y en ese sentido fue realmente una experiencia intensísima, fue como situarse en el poder estar allí y sobre todo lo más importante, escuchar, ¿no? Escuchar, que no solo es escuchar los discursos, que es normalmente lo que escuchamos en este tipo de situaciones, o las declaraciones, digamos, a veces grandilocuentes, ¿no? Lo más importante es escuchar los murmullos, las voces bajas, lo que realmente piensa la gente, digamos, en su casa, lo que no se puede decir, y que en un momento determinado yo creo que está en el momento en que la gente quiere decir lo que no se puede decir.